Ya tenemos las 12 del día, 14 minutos. Saludamos a esta hora al senador Roy Barreras. Bienvenido, senador. Gracias por acompañarnos. Vicky, buenas tardes a todos los oyentes, a su equipo, a usted. Es un placer estar aquí estos minutos compartiendo con los colombianos. Gracias por acompañarnos y sobre todo en un momento tan crucial, Roy, en torno a todo lo que está pasando frente al tema de la paz, porque esto de la captura de Jesús Santrich en una operación contra el narcotráfico, el sobrino de Iván Márquez que termina yéndose como testigo a la justicia de los Estados Unidos para destapar toda la olla del narcotráfico de toda esta operación que todo indica tiene unos tentáculos que se extienden más allá de Jesús Santrich, que se extienden hasta Venezuela, en fin. ¿Es una situación crítica para el proceso de paz, Roy? Es un desastre, pero antes de eso permítame sumarme a su llamado y a su voz para atemperar los ánimos en esta contienda presidencial. La exacerbación, la violencia, las agresiones físicas, como las que han informado ustedes, fueron sujetos, el doctor Germán Vargas, su hija, el doctor Iván Duque, son absolutamente indeseables. Pienso que Colombia se apresta a elegir un presidente o una presidenta en un ejercicio democrático. Los candidatos tienen marcadas diferencias ideológicas, está claro el carácter de cada cual, su experiencia, etcétera. Pero yo quiero decir algo, ninguno de los candidatos presidenciales desmerece la contienda democrática. Todos tienen una hoja de vida respetable para mostrar y son capaces y deben poder asistir a los debates públicos en bien de la ciudadanía. Esas violencias pueden significar un polvorín, hay que No, pues tratar. imagínese lo grave. Es muy grave porque de la violencia, del insulto al ladrillazo y del ladrillazo al balazo, hay un solo paso. Es indispensable que los candidatos presidenciales, todos, y en este caso Gustavo Petro, más allá de un trino defensivo, deje completamente claro que repudia los actos de violencia con la misma vehemencia con que todos repudiamos, usted lo dijo, los actos de violencia contra él en Cúcuta, porque es que aquí sí, él se victimizó con razón, protestó de todas las maneras y exigió respeto. No he oído esa exigencia de respeto para los demás. Yo creo que es responsabilidad de los candidatos llamar a la tranquilidad, a la cordura y que decidamos lo mejor para Colombia, decidamos el presidente que el país necesita, pero en paz y de manera tranquila. Entremos ya en materia, Roy. Ay, oiga, esta mañana oí a Claudia López muy sentida con usted por lo de Yo, Anticorrupción. la consulta anticorrupción. Dijo que usted un día decía que sí, yo otro día estoy, dijo que no, yo y dijo que estoy, usted era un lagarto. eso lleva diciendo ella y otros en estos micrófonos hace mucho tiempo. Pero, Pero ¿y por qué me mira a mí? no, pues porque estamos conversando Ah, los dos como dice, otros hace mucho tiempo. en estos ¿A micrófonos. qué se refiere? ¿Pero Ah, por lo de lagartos Entonces, o yo creo qué? que el debate merece mayor altura. Si usted quiere hablamos de zoología, No, pero a mí me no. parece que este es un debate serio. oiga, y noticia Lo que importante, está, Por lo cancelan que el le estaba debate en diciendo. Manizales. lo que está, Perdóneme, Roy, sí, queda cancelado el debate, ¿sí? Mm, los ánimos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestra fuente que nos llama a esta hora. Queda cancelado el debate de Manizales, una lástima, ¿no? queda cancelado y se esperan nuevas instrucciones a ver qué se hace porque los ánimos están tan caldeados, está tan terrible la situación a esta hora en Un Manizales, precedente que no es bueno. Imagínese, el eje cafetero merece saber lo tuvieron que de cancelar. todos Escucharlos los a candidatos todos. cuáles son sus propuestas, ideas, presentaciones serias, no adjetivos ni insultos. Y vuelvo entonces al tema, Perdón un segundito, señor. senador. La Patria está diciendo, Vicky, que lo suspende temporalmente. Temporalmente. Está titulando en este momento La Patria. Pues vamos a esperar a ver cuál es la decisión de Claro, fondo. pero es un precedente Muy malo. indeseable. Muy mal. En Que una sea por ciudad, violencia que se cancela un debate presidencial, además muy en una grave. ciudad que ha sido una ciudad cívica. Manizales ha sido una ciudad tranquila. Manizales tiene, entre otros paradigmas meritorios, que fue quizá de las pocas ciudades capitales a donde jamás penetró en el tejido social la maldición del narcotráfico. Ujú. Ha sido una ciudad pacífica y tranquila, muy cívica. Ojalá esto no se repita y ojalá se reprenda a los que instigaron esta violencia. Pero le debo una respuesta a Vicky Señor. para entrar en materia. Si yo soy el que debería, pero no lo estoy, indignado con la senadora Claudia López. Este es un debate largo que seguramente ameritará horas, pero se lo resumo de esta manera. Los 3.028.000 colombianos que firmamos en la calle la consulta anticorrupción
representamos y representan un clamor popular, una indignación absoluta frente a un sistema político corrupto de cabo a rabo. Y las reformas necesarias, estructurales, la reforma política, la reforma a la justicia, no son las que contiene esa consulta. A nadie de los firmantes se les explicó que las 7 preguntas que Claudia López llevó al Congreso eran inútiles. 5 de ellas, como demostré ayer, ya existen en los códigos. No hay que gastarse 290.000 millones para lo que ya existe. Lo demostré y no pude refutar una sola. Y las otras 2 que a mí me gustan, razón por la que firmé la consulta, que son la limitación de los periodos y de los salarios, con lo que yo estoy de acuerdo. Resulta que los constitucionales, al ciudadano, al vendedor de fruta, al odontólogo, al arquitecto de buena fe que va por la calle y firma, a la señora que va de compras, Sí. pues nadie le explica que eso no se puede hacer. Yo tengo la obligación de averiguar, porque no soy abogado sino médico, y cualquier jurista, y muchos la escuchan a usted, Vicky, sabrá que tengo razón. En consulta popular, saludo al doctor Álvaro Hernán Prada, que estará de acuerdo conmigo, en la propuesta populista de Claudia y Fajardo, implica que en consulta no se pueden reformar la Constitución, de manera que los otros 2 puntos también son inútiles. Conclusión, para poder tener una bandera populista fríamente calculada hace 2 años para que coincidiera con el proceso electoral, va a hacerle gastar a los colombianos 293.000 millones de pesos, que equivalen, óigame, solo un ejemplo, a 25 años del costo de todos los congresistas del próximo cuarto de siglo. Eso es una irresponsabilidad enorme, es un desperdicio, sobre todo porque lo que verdaderamente quiere la gente son medidas contra la corrupción. Ella ha despotricado en los micrófonos, con efecto, porque es que es el espejismo más grande que he visto, es un gran arte de magia, que ha sido un espejismo colectivo. Ha dicho que no a que cárcel para los corruptos sin casa por cárcel, eso ya existe. Que obliguen a Sí, los... pero a todos los mandan para la casa. Sí, pero eso ya existe en la norma, la consulta no va a impedir eso. Usted ha denunciado aquí con valor muchas veces múltiples escándalos de corrupción. Menciono en desorden cualquiera, Reficar, Odebrecht, Interbolsa, Invercolsa, los escándalos de La Guajira, los de los alcaldes, los gobernadores, el cartel de la toga. Nada de eso se mejora con esa consulta insulsa y costosa. No previene para nada la corrupción. Por Oiga. eso hay que aprovechar el clamor popular que hay que respetar, porque mire, la gente que firmó eso lo dijo de la mejor buena fe y tienen toda la razón. Estamos hastiados de esa corrupción, pero se necesitan reformas reales. Es como si usted va al médico, Vicky. Oiga, pero hagámosle al debate. Pero estamos en el debate, en este por lo menos. Mire, déjeme este ejemplo de 30 No, segundos. porque Prada se demoró. Mire, 30 segundos para este ejemplo. Usted va al médico porque tiene un hijito con meningitis. La corrupción afecta el cerebro de los colombianos, del tejido social. Y a usted le dice el médico, necesita urgente un remedio. ¿Dónde le firmo? Usted firma y 3 millones también firman para salvar la vida. Pero si el médico le sale con que la solución es una inyección de aspirina, pues lo está engañando, está generando falsas expectativas populistas. Se necesitan remedios, pero esta consulta es costosa y no resuelve nada. Cualquier jurista que me escuche sabe que tengo razón. Hoy, pero Lo ¿será demás que es populismo. ¿usted cree que realmente tenemos, ya llegó también Álvaro Hernán Prada? ¿Qué hubo, Álvaro Hernán? Ayúdeme usted con esto porque vamos a hablar, o lo que tenemos planeado es hablar del tema de Santrich y También de hay que hablar Marlon de eso, Marín. Ya claro. en segundos vamos con el tema, pero me parece que no podemos dejar tirado el tema de la consulta anticorrupción que estaba planteando aquí Roy, porque él dice que es insulsa esa consulta anticorrupción. ¿A usted realmente Es le un parece espejismo insulsa? costoso. ¿Insulsa? ¿Espejismo costoso? A ver, primero un saludo, Vicky, un saludo para quienes la acompañan en la mesa de trabajo, para el senador Roy Barreras y para todos los oyentes. Disculpas por llegar unos minutos tarde, es un accidente en la circunvalar y además es la primera vez de las invitaciones que me has hecho. Que ha llegado tarde. Bueno, Solamente ya. que llego tarde, sino Tranquilo. que no no se llego preocupe, primero. pero Siempre llego contéstele a primero. Roy. Siempre llego primero. Bueno. ¿Nosotros qué vemos? Que efectivamente hay un interés político en el tema de la consulta. Eso sí es totalmente cierto. Entre otras cosas porque Claudia López no tiene autoridad moral. Ella grita en el Congreso, pero ella ha sido cómplice y socia del gobierno de Juan Manuel Santos, de quien ella misma dice que es el gobierno más corrupto en la historia. ¿Y por qué socia y cómplice? Es que recuerden que ellos han tenido Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, tuvieron el SENA, la Secretaría General de la Presidencia de la República, y ahí se tomaron decisiones inclusive que tienen que ver, ahora que mencionaba uno de los escándalos de corrupción, el senador Roy Barreras, por ejemplo el tema de Odebrecht, donde una persona muy cercana a la senadora Claudia López fue beneficiaria, ella y su familia, que fue la exministra Gina Parodi. Entonces, aquí lo que hay que decir las cosas con franqueza. Nunca quiso apoyar otro tipo de proyectos que nosotros presentamos en el Congreso de la República y ahora
hace política diciendo que le quiere bajar el sueldo a los congresistas. Pero el Centro a partir de Democrática, ella, pero el Centro Democrático sí, luego no hizo para un allá voy, pacto. para allá voy. Nosotros sí creemos que hay que hacer, por supuesto, unas reformas, así ya están en la ley. Hay que buscar la manera de precisarlas y de obligar a que se cumplan, como lo que anotaba el senador Barreras. Efectivamente, nuestro candidato Iván Duque y nosotros tenemos una propuesta muy clara en materia de corrupción. Coinciden varias en lo que está planteado ahí. Me parece sí costosa y me parece que hubiese sido mucho mejor un referendo como el que planteó el presidente Álvaro Uribe en su momento, precisamente para modificar la Constitución. En últimas, ¿a usted también le parece que no es necesaria? Pero vamos a hacer, porque además nos pusimos Y de es un acuerdo en clamor bancada, popular, ¿no le vamos parece? a votar La a gente está partir del mamada de la 5 de corrupción. junio. Ricky, pero Y eso entre otras está mamada claro, de los políticos. Claro, pero Vamos eso, a votarle, vamos pero a votarle a partir del aprovecharse de ese sentimiento, estoy de Ujú. acuerdo con Álvaro Hernán en eso, aprovecharse de ese sentimiento que es genuino, que es auténtico, que es respetable, la gente está mamada de la corrupción, aprovecharse de ese sentimiento para canalizarlo en una propuesta populista, electorera, que no resuelve el asunto, Álvaro Hernán. Ayer el Centro Democrático, con el apoyo de todas las demás bancadas, presentó la propuesta a la senadora Paloma Valencia para aplazar esto para el 5. Anticipo que será aprobada para que puedan aplaudir y satisfacerse muchos, columnistas, opinadores, gente que cree que haciendo la fiesta con eso resuelve la corrupción. Bajarles el sueldo, por ejemplo, a ustedes. Por ejemplo, que son las dos únicas propuestas en las que yo estoy de acuerdo. Ya lo dije, la limitación de los periodos y la limitación del salario. Otros no están de acuerdo. Recuerdo la opinión de Luis Carlos Galán, héroe contra la corrupción, que decía que eso era un error porque nadie se metía al asunto público. Pero ese es otro debate que nada tiene que ver con la corrupción. Pero esos dos asuntos no se pueden modificar por vía de consulta porque Estoy son viendo aquí un constitucionales. trino de Carlos Fernando Galán, Álvaro, que dice, los invito a leer estas 3 normas que indican que por consulta popular no se podría lograr lo que promete la consulta anticorrupción, artículo 18 de ley 1757, artículo 154 de la Constitución y literal E del Así es. artículo 150 de la Constitución. Así es, no se Y puede, la consulta explica no ahí- sirve. Ojalá sirviera. Ay. Lo que sí sirve es el clamor popular que Hola, que- Vicky dice. Ah. Ese clamor popular hay que respetarlo y hay que canalizarlo. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo, cualquiera que sea el presidente. Mire lo interesante de la fecha 5 Entonces, de ¿para julio. qué va a servir la consulta? No, la consulta para tirarse de 293.000 millones. Le servía de bandera a Fajardo. Yo ayer le dije a Robledo que es un senador serio y objetivo. Le recordé esa cita histórica del rey que dijo, cambio mi reino por un caballo. Él ayer estaba cambiando su seriedad y su objetividad por una bandera, de cualquiera que sea, para poder salvar a ese candidato que se le está hundiendo, que es Fajardo. Cuando el propio Robledo sabe que él es mejor candidato y más formado que Fajardo. La propia Claudia es una mujer con mayor coraje que Fajardo. El candidato se les hundió y necesitaban esa bandera para sostenerlo. ¿Qué tiene de bueno la propuesta de Paloma y del 5? Que será unas semanas antes de la definición total del presidente y podremos, creo que todos los partidos, ponernos de acuerdo en que cualquiera que sea el presidente se comprometa, obedeciendo ese clamor popular, no la consulta inútil, sino el clamor popular de las 3 millones de firmas, a hacer las reformas políticas de fondo, cerrar las listas, acabar con la compra y venta de votos, acabar con el sistema clientelista, una autoridad electoral independiente, lo que propuso la misión electoral, lo que propuso el Centro Democrático. Fíjese, Alfredo Rangel propuso en 2 ocasiones medidas para que se acabara de verdad la mermelada. Paloma también las aprobó, nosotros en la U las aprobamos en primera vuelta, que fuera por encima el presupuesto. La consulta popular no corrige la mermelada, no hay ninguna pregunta que resuelva eso. Era mucho más seria en ese entonces la propuesta de Alfredo Rangel. Ahí está la corrupción, ahí está la corrupción. De acuerdo totalmente. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para combatir la corrupción. Entre otras cosas no tiene que ver con el sueldo de los congresistas, que es corrupción en la medida en que se diga quiénes no van. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de decir, nosotros en el Centro Democrático todos somos muy juiciosos, no tengo una sola falla, ni justificada, es decir, ni por ir al médico, ni en comisión primera, ni en comisión accidental, ni en comisión legal, ni en plenaria. Bueno, pues entremos entonces a profundidad. ¿Ustedes dos sí se bajarían el sueldo? Si yo firme para ese fin, ¿Usted se lo bajaría? aunque Mire, Vicky, no es que creo que sea una solución No, anticorrupción. pero digamos, se lo bajarían, Pero es es un tema de solamente por equidad, preguntar sí, pero porque si está lo dentro firmé. de la un tema de consulta. consenso, claro que sí, pero eso no tiene que ver con la corrupción. no porque tiene es nada un que trabajo. ver. Al Puede ser contrario, inclusive hay que- contraproducente. hay que Vaya, es- busque un ministro hay de que Hacienda estimular. calificado que se vaya a servir por 10 millones de pesos mensuales. Hay que Lo estimular contratan en una buenos perfiles. transnacional. Para que se vayan de verdad a servir y para que no anden detrás de la mermelada, porque es que el mermelado lo que menos le interesa es el sueldo, Claro. que obviamente tiene Es lo unos que se focos roba. indicativos donde se roban la plata del Estado y eso es muchísimo mayor, Claro. 1000 veces mayor a lo que se gana un congresista. Si Por nos eso- metemos en ese tema por de los eso es cupos populismo, indicativos, por eso la es populista. mermelada, doctor Roy. Claro, la mermelada. Eso es la mermelada del gobierno Santos. No, a ver, sea justa que usted suele serlo.
Pero no es La mermelada. mermelada. ¿Pero quién inventó la mermelada? Winston Churchill Le le puso. pusieron ¿No nombre. ¿Quiere que le responda? Sí. Cárdenas acá. Winston Churchill la llamó y se sigue llamando en Inglaterra el barril de los puercos. Ajá. En todos los congresos del mundo, en mayor o menor grado, hay una disposición que hace que los parlamentarios definan partidas para las regiones. El secreto está en cómo hacer que eso sea transparente por encima de la mesa, como es en los Estados Unidos, por ejemplo, y no por debajo de ¿Pero la aquí mesa. lo ha sido? No, no lo ha sido Ah, nunca. por eso. No le endilgue a Santos No, un pero es que pecado estamos histórico. No, claro. El presidente Pero es que Uribe aquí le manejó pusieron con Oscar nombre, Iván ¿o no le Zuluaga. pusieron nombre? Eso, claro, le ¿Este pusieron. gobierno le puso nombre a eso o no? le ¿Le hago- pusieron la presidente, mermelada? No, le hago una El corrección presidente Uribe hacía histórica. audiencias públicas. Es que usted Le tiene ha- que acordarse le que hago nosotros una- teníamos Le hago una corrección histórica. Todos los sábados No, unas Álvaro Hernán, entrevistas usted con no la estaba en el comunidad, Congreso y yo sí. consejos No, comunitarios. Y en esos consejos ahí no se comunitarios los distribuían las partidas. parlamentarios Ahí le se- repartían máquinas de coser a las le señoras. pedían y la cheques. comunidad le pedía al Usted no estaba en el presidente Congreso y yo sí. partidas y obviamente No, eso no, accedían, pero eso- no con los A contratistas. ver, Iván en el Zuluaga era un gobierno, mago, una no con cosa los contratistas puntual, debajo en el del brazo. gobierno Uribe hubo la GIS política para hablar una cosa puntual y la gente quedó condenada, que dicen que son inocentes. No, Sí, yo no puedo aceptar pero- eso, pero- Vicky. sí. No, yo no lo puedo aceptar ¿No? porque es que no se ha aprobado. ¿Cómo que no? Si están Se ha aprobado. condenados. No, no, no señora. Claro. Pero no se ha perdón. no, no Carlos, se ha aprobado. Condenados. Álvaro Hernán, No están se ha condenados. aprobado, Aquí Al tuvimos al... doctor Diego Palacio, ustedes lo han escuchado. Por eso, él Están dice que es condenados. inocente. Pero Yo es que estoy es diciendo, inocente. pero lo Pero ya hay una condenaron. Pero es que Hay una sentencia. Lo condenaron injustamente porque la Ah, corte no, está eso yo no politizada. sé. Ah, bueno, no. eso es otra Que la- cosa. esa corte del Defienda cartel eso, de la pero no toga. me diga que no está Condenado Rafael aprobado. Noguera. Es que no Pues está claro que aprobado. está pero es que aprobado. El otro lo- buen muchacho. Digamos, pero es que hay lo una condenaron- sentencia, lo pero condenó una perdóneme. corte Con politizada. Pero Una perdóneme. corte que hace parte del cartel de la Óigame, toga. perdóneme un segundo. Que compra y vende sentencias. Páreme Una un corte segundo. que le tocó al presidente Uribe para combatir Es que la como él se corrupción, está molestando, enfrentarse a las mafias. porque yo Y hablo de esa la corte era una mermelada. mafia. En el Yo no me gobierno Uribe molesto. se conoció la GIS política. En el gobierno También Santos la mermelada, Le quiero perdóneme. hacer solamente un recuento histórico. A ver. Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, usó esa pésima metáfora para referirse a la distribución de las regalías en todos los departamentos de Colombia. Y claro, se convirtió en un eufemismo. Pero yo no sé, a mí todos los debates me gustan porque aclaran cosas. A ver. Pero entiendo que No íbamos hemos a podido hablar del entrar al tema que de íbamos a Santrich. hablar. A mí me Listo. parece importante que hablemos de todos esos temas, pero sobre todo de este tema de la coyuntura. Ahora, es difícil no caer en la tentación en época electoral de intentar defender la causa electoral, pero a mí me parece que este tema de Santrich, yo por ejemplo tengo muchas observaciones sobre las injustas apreciaciones sobre el gobierno del presidente Santos, Ujú. pero a mí me parece que hay que intentar que casos que afectan a todo Colombia, como por ejemplo este que no es menor, de la suspensión del debate en Manizales por actos violentos, Sí. o el caso Santrich, que es de suprema gravedad y cuya definición afecta a todos los colombianos en mayor o menor medida, deben ser tratados de la manera más objetiva posible, sin el tinte banderizo ni partidista. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, porque hay unos hechos claros. Pero ¿a Hay quién un le tipo está que diciendo cometió eso? delitos. No, para tratar de Entremos llegar en al el tema. Sí, Miremos, sí, entremos al eso es lo tema. que quisiera. Dejemos la mermelada y la GIS política para otro momento, porque si no aquí nos quedamos. Cuando ¿Sí quieran. o no? Listo. Óigame, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, se va en un avión de la DEA después de una conversación de 7 horas con la DEA aquí en Colombia mientras estaba detenido después de haber sido capturado en la operación contra el narcotráfico en la que cayó Jesús Santrich, excomandante de las FARC. Y entonces ahora está allá y va a hablar en una corte de Nueva York y va a contar no solo todo lo que hacía Jesús Santrich, sino todo lo del cartel de Sinaloa, quiénes eran sus contactos y cómo se extendía la operación de narcotráfico en Venezuela. ¿Esto golpea o no golpea el proceso de paz y qué puede venir? Roy y Álvaro Hernán, los escucho. Claro que lo golpea de manera muy seria, lo golpea en su credibilidad, en su éxito. Es de muchas maneras una traición al proceso de paz. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, porque por supuesto no han terminado, ya hay un golpe enorme a esa credibilidad lamentable y desgraciado, porque lo que resulta evidente por los medios de comunicación, no necesitamos sentencias para darnos cuenta, es que así sea que el señor Santrich le pusieron un cebo, le montaron una trampa, mordió el anzuelo, lo que haya sido, es evidente que tanto él como el señor Marín, que ahora venimos a conocerlo como un delincuente de 7 suelas metido en no sé cuántos procesos de corrupción, tratando de robarse la plata de la paz y además metido en temas de narcotráfico y según parece él mismo ha dicho ahora hablando de que hacía narcotráfico con Venezuela, es decir, un ampón de 7 suelas.
ese señor termina no solamente enredado con el tema Santrich, y para el tema Santrich hay, digamos, un capítulo especial, sino que ahora termina, además de delincuente, traidor a su gente, porque lo que ha hecho como delincuente perverso es no solamente delatar a los demás, sino confesar que sí estaban cometiendo delitos posteriores a la firma del acuerdo, y por ser posteriores a la firma del acuerdo, como el acuerdo establece, deberán ser castigados por la justicia ordinaria, inclusive con la medida de la extradición, como está en el acuerdo, en el artículo 72, que lo tengo aquí del punto 5 Escúcheme de entonces, víctimas. oigamos a Álvaro Hernán Prada. Bueno, primero hay que decir que nosotros en su momento advertimos que el acuerdo de Santos con Timochenko, como venía negociándose, iba a sembrarnos violencia. Y solamente miremos el tema del narcotráfico. Ahí se iba a estimular el narcotráfico que ha sido un motor de la violencia en este país. No solamente es el tema de las FARC, recordemos lo que fue Pablo Escobar, que fue además quien, con una política de terror, doblegó el Estado colombiano. En su momento, obligó a los colombianos para que de alguna manera se sintonizaran y a través de amigos que tenía también en la política, buscaran influenciar al gobierno de entonces, para que el gobierno de entonces le entregara lo que él pedía. El Estado se doblegó ante Pablo Escobar y ahí estaban las consecuencias. Más violencia, y solamente cuando él ya evidencia ante el mundo entero lo que viene sucediendo en la cárcel llamada La Catedral, el gobierno trata de reaccionar, se alía con otros criminales que fueron los paramilitares para combatir a Pablo Escobar, y esa historia la hemos venido repitiendo nosotros en Colombia. Lo advertimos ahora con lo que estaba sucediendo en la negociación. ¿Qué hicieron en materia de narcotráfico? Primero le dieron un estatus, un tratamiento de delito político, le dieron amnistía. Aquí los delitos, el delito del narcotráfico, del 1 de diciembre del 2016 para atrás, que tenga que ver con las FARC, obviamente no tiene un solo día, ni siquiera de las sanciones irrisorias que tiene la Justicia Especial de Paz para los delitos que son delitos de lesa humanidad. Para este, que es un delito transnacional que afecta la paz en todo el mundo, no tiene un solo castigo. Y no solamente eso, sino que prohibieron la extradición para quien haya cometido delitos del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás, y adicionalmente impidieron luchar contra los cultivos ilícitos, a no ser que el cultivador voluntariamente O sea lo que usted quiera. está responsabilizando la negociación o al gobierno de esto que estamos viendo Pero ahora. absolutamente, con con toda la determinación. Es que era evidente, es que además el tema no es de Santrich, y entre otras cosas el señor que se va a ir, el sobrino de Iván Márquez. ¿Usted cree El que son más el jefes sobrino de guerrilleros Iván los que están ahí Márquez metidos? no se va a ir a hablar del cartel del Sinaloa solamente, del cartel de las FARC, que es uno solo, donde Santrich Bueno, es un ojalá. instrumento, y del cartel Pero de la Paz, donde acaba de robar una cantidad de plata las FARC también. hagamos precisión sobre cosas, porque como los oyentes merecen respeto y consideración. Primero, una corrección histórica, representante Álvaro Hernán Prada. La historia del conflicto colombiano y del narcotráfico documentada hace mucho tiempo, desde Paul Oquis, Daniel Pecó, hay mucho material bibliográfico que usted puede consultar para precisarlo. La desgracia de Pablo Escobar, que tiene usted razón, tenía vínculos con políticos de los años 80 y sería bueno recordar con quiénes. Esa desgracia del narcotráfico fue en mala hora combatida, como usted ha dicho, pero no por los paramilitares, sino por los pepes, que eran otras bandas de narcotraficantes. El fenómeno paramilitar, que después derivó en el proceso de justicia y paz y en 50 congresistas en la cárcel por parapolítica, fue un fenómeno 10 años después. Los pepes eran una cosa, los paramilitares fueron posteriores. Pero eso apenas una precisión. Quiero sí corregirle errores que son Eso falsedades. mismo es la causa. No Lo se que estamos puede haciendo decir- es que en ese no se momento puede, yo no lo interrumpí. los Álvaro errores Hernán. del gobierno Yo de no Gaviria yo no los lo pagamos interrumpí, después. yo no lo interrumpí. Escúcheme, le hago estas precisiones. Usted ha dicho falsedad cuando dice que se amnistió en el proceso del narcotráfico. Es mentira. No hay amnistía para el narcotráfico. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que el acuerdo de paz haya estimulado la violencia. El CERAC, el Centro de Memoria Histórica, la Fiscalía le da cifras, medicina legal, la baja en los homicidios, 3.000 muertos
menos, se salvaron 3.000 vidas al año. Le voy a decir una algo. mutación Le de la voy a violencia, decir que no algo. solamente es el tema del homicidio. Hay menos muertos. Pero claro, hay menos y muertos. es que, pero como a usted no le duele, lo que pasa es que a mí sí me duele porque yo en sí el voy a esas Ecuador, zonas. en A el mí sí Ecuador me se duele. paralizó el país porque Claro. mataron 3 periodistas y Claro. nos duele el mundo entero. ¿Usted cree Acaban de cuántas matar veces- 8 policías cuántas y veces- el presidente ni el gobierno ni nadie se paraliza. Es Claro. como si simplemente estuviéramos acostumbrados a la violencia. y sabe- Aquí seguimos matando Claro. y nos siguen matando. Le voy a decir y de esta- manera además escalada. Le voy a decir la frase de alguien que ni como usted ni como yo se juega la vida todos los días, este sí se la juega. Un general de la policía activo me dijo el día de la desgracia de Santrich, de la torpeza, del crimen que a todas luces parece ser cometido después y que merece el castigo de la justicia ordinaria, me dijo: senador, haga algo por salvar este proceso, porque Vicky preguntó algo que no le hemos respondido. ¿Qué efecto puede tener sobre el proceso? No, y El- peor aún, yo pregunté, el- dijo Álvaro Hernán Prada que el responsable era el gobierno en la Sí, por eso. negociación. Entonces, ¿qué me dice este general? Me dice: mire, antes de la firma del proceso, el año anterior, yo enterré 430 de mis hombres. Y el año pasado solo murieron 7. Yo no quiero seguir enterrando más policías. La paz ha servido. Sálvela. ¿Por qué? ¿Cuál era el riesgo? Como era tan confuso el escenario de Santrich, era fácil que las bases que le cumplieron al acuerdo, porque hubo miles que dejaron las armas con la verificación de Naciones Unidas, la inmensa mayoría, que no es ese miserable criminal del Guacho, que es un narcotraficante que tiene que ser capturado, perseguido y castigado y que nunca estuvo en el acuerdo. Pero los que sí cumplieron, que son muchos, podían recibir el mensaje de que se estaba traicionando el acuerdo, de que estaban traicionando a Santrich. No, ahora todo el mundo, y creo que inclusive el mismo Timochenko, ha advertido que cuando alguien comete un delito después la paga. Es una prueba de que el acuerdo funciona. Nunca hubo impunidad. Repito que el artículo 72 que tengo en la mano del acuerdo lo definía así, y el artículo 19 del acto legislativo que usted aprobó garantizó lo que el acuerdo decía. El que comete delitos después del 27 de noviembre va a la justicia ordinaria y si es necesario será extraditado, que creo que es el destino de Santrich. Aquí primero tenemos que aclarar que sí hay amnistía. Aquí no hay un solo delito. Perdón, una sola sanción para quien cometa delito del narcotráfico hacia adelante. Triche Porque además estaba le dieron amnistiado, porque- ¿cierto? no, no, Es- porque no además es le dieron... cierto, Pero es venga, cierto. perdóneme. Escúcheme, La JEP, escúcheme, la es que amnistía fue simplemente para quiero las hacer una, bases quiero hacer una Pero solo por los rectificación delitos. de lo que acaba de decir el Pero senador Roy sí, Barreras. sí, solo escúcheme un paréntesis sobre esto. Recuerde que cuando él tuvo el inconveniente con Salud Hernández, él sacó y con Eduardo Rodríguez en el Congreso de la República, él sacó su boleta de amnistía No, y dijo: entonces, yo estoy tutela. amnistiado. No, venga, les hago esta precisión. Así es. Yo creo que es evidente que el Estaba- doctor Álvaro Hernán Prada no está- es abogado, yo tampoco. No, pero yo sí soy abogado. Ah, peor, porque usted sí debería No, saber. no, es que yo lo sé. Usted debería Es más, saber yo que sí la estudié lo que yo amnistía- sí estudié lo que usted hizo debería como saber- negociador del bueno, gobierno. Es que yo lo entiendo porque usted es tan debería saber- responsable como Santos de lo que Pero estamos entonces, viviendo. Si usted es De abogado, todo lo que le entregaron ustedes a abogado, de todo lo que le entregaron digamos, ustedes pues, a las FARC, a ¿no es las cierto? FARC. Por eso sacaron 50.000 De votos. todo lo que Hombre, la impunidad no existía. Prueba que está capturado Santrich. Las Mire. FARC se iban a tomar a Colombia con las caletas ganando las elecciones. No le digan mentira a los colombianos. Sacaron 50.000 Santrich votos. está capturado primero por la información de Use los otro Estados Unidos. fantasma para ganar. Eso no es porque Use ustedes otro hayan ayudado en fantasma eso para ni por ganar. este gobierno. El No, artículo 19 no es cierto. lo preveía. El artículo 19, preveía. el artículo 19 Lo inclusive del acto preveía. legislativo 01 sigue siendo ambiguo porque le da la oportunidad al operador jurídico para decir que puede efectivamente juzgar a una persona que haya cometido un delito de narcotráfico del 1 de diciembre del 2016 hacia adelante Ujú. y que lo debe juzgar aquí, pero como quien dice, o más bien sin excluir la extradición. Eso Pero, no es pero cierto. es totalmente Se lo ambiguo. leo, Es se lo totalmente leo. ambiguo. Y así lo dejaron. Pero no solamente eso. Usted Usted a dice que la usted le Corte consta, Constitucional era ambigua. a usted Como le ellos quieren consta, cerrar la Corte, a usted lo acaba de a decir, usted que la le Corte consta. auspicia el cartel de la toga, Oiga. esa acusación contra la Corte Suprema de Justicia. O sea, lo he dicho los de investiguen. frente, no. Por eso, a ustedes les gusta Lo que, cerrar la lo Corte. que he A criticado, ustedes por les supuesto, es gusta la reducir politización de la democracia. justicia, pero no se me vaya del tema. No, yo no se estoy me en el vaya que tema. usted, claro, Es- como usted es- igual de responsable que el Pero que claro, el presidente Santos, orgullosamente usted se responsable de va. salvar vidas. ¿Cuál salvar vidas? Si es que nos Orgullosamente, sembraron fue 3.000 violencia. muertos menos. Nos sembraron violencia, pues como no le duelen los policías, Claro que me como duelen. no le duele lo Yo que sí está fui, pasando. usted no fue. Usted ha es ido- el que no ha ido a mi usted- región, a mi usted ha ido, departamento. claro que he en ido. el departamento del Huila, Claro pero va a que he ido. Neiva a Claro lanzar que un he ido. libro a un Y a centro de Algeciras, convención y se devuelve. y a Algeciras, Claro, a y saludar de pronto a los Campo amigos de la Alegre, FARC, y a- pero nos dejaron No, sembrada violencia no, porque están señor. haciendo cambio de brazaletes. Y a- Mire, y ni a siquiera, Bojayá,
Ni siquiera se puede decir que las FARC entregaron su aparato Bueno. criminal. Con todo lo que usted le entregaron, las FARC. Primero, no entregaron ¿Usted los cree que milicianos, Naciones no Unidas entregaron miente también? los reclutados, no entregaron Naciones Unidas las miente. armas nuevas. Todo eso es mentira. No, pues ustedes los han engañado, por supuesto que sí. Aquí Engañamos a Naciones Unidas. Pero, por supuesto, afortunadamente, Las miren, Cortes son Naciones cómplices, Unidas, Naciones Unidas ellos en también. diciembre dijeron que el Papa 55% de Solo los tiene milicianos razón. o de los que entraron en el proceso de las FARC ya se fueron a reincidir. ¿Qué nos ha quedado? Dicho Nada. eso, no claro mienta. que sí, por supuesto. No en han dicho que se RCN. fueron a reincidir. Tengo, claro. Oiga, No se devolvieron otra vez a las no filas. mienta. Se devolvieron. Oiga, No, a ver, Como mienta. alias Guacho y alias los demás. A ver, a ver. Nunca estuvieron Cabecillas de las FARC. concentrados. Señores. Guacho estuvo concentrado. Capacidad de Claro que mentir. sí ¿Dónde? estuvo concentrado. ¿Dónde? No Claro, mienta. por supuesto. En RCN hay los Estuvo videos. concentrado en RCN. Ah, eso Ah, no, sabía. no, Pero no, y dejen de no. señalarme a mí por RCN, que yo no tengo nada que ver con RCN, hola. Yo, el que la está señalando Una es Ese- pausa. y usted también, dicen que RCN, yo ya no trabajo en Yo eso. simplemente se llama estoy diciendo, la estoy la señalando para que, W. porque obviamente en todas partes hemos W visto los Radio. colombianos cómo Oiga. entrevistaron a alias Guacho y dijo efectivamente que era las FARC. Es más, todavía en los videos que envía con brazalete de las FARC Y le sigue declaró diciendo la muerte que no a es los comandantes disidente, de las que es FARC. FARC activa. Y es cierto, es FARC activa. Es que el Bueno, entonces, narcotráfico, pare un ojo momentico, con el negocio por del favor, narcotráfico. Álvaro Hernán. Alias Iván Mordiscos, Oiga, que es el jefe del Frente Uno del Frente Guaviare. 1 de las FARC. Disidencia del Guaviares. Calamar. Es una de las personas era una de las personas más cercanas a Timochenko. Maneja todo el negocio del narcotráfico Entonces, con Venezuela. entremos Y entonces en lo ese dejaron- tema. ¿Cuál es su Excúsenme, les solución? pregunto, Obviamente ¿me es dan permiso disidencia de organizada. preguntarles ¿Cuál una es su solución? cosita? A ver, Roy, Álvaro Hernán, una cosita. Ahora que, volviendo a centrarnos un poco en